Especificación entonces de los casos de uso. Los casos de uso son muy usados, es algo que tienen que saber, es algo que lo vamos a pedir en el take home, así que es importante que lo entiendan. Cualquier discrepancia entre lo que ustedes leen, si hay algo que ustedes no entienden, por favor pregúntenlo. Es un enfoque muy tradicional, especifica cada función provista por el sistema. Los casos de uso capturan el comportamiento del sistema como interacción entre los usuarios y el sistema. Esto es muy importante y después voy a hablar mucho sobre esto. Se enfoca solo en la especificación de la funcionalidad, es decir, no resuelve ni nos dice cómo ese sistema va a hacer o nos va a proveer esa funcionalidad. Puede también usarse en el análisis, más aún a veces se usa aquí mismo en ya la especificación del SRS, pero también ayuda al análisis. Puede usarse para identificar comportamientos de empresas, es decir, no es solo del software, nosotros lo vamos a usar específico para el software, pero también se usa en otros ámbitos. Y es muy adecuado para sistemas que interactúan entre dos cosas o sistemas. Los conceptos básicos. Un caso de uso captura el comportamiento entre el usuario y el comportamiento del sistema. Tiene una forma textual. Existen notaciones gráficas, nosotros no las usamos. Si a ustedes les sirven, pueden usarlas. Es útil en la recolección de requerimientos, dado que en general se ha demostrado que los usuarios lo entienden y les agrada, comprenden su formato y esa comprensión les permite evaluarlo. Existe el concepto del actor. Es una persona o un sistema que interactúa con el sistema propuesto para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, uno puede pensar que un actor es la persona que quiere sacar plata, es el usuario de un cajero automático, el objetivo era obtener plata, y el operador de ingreso de datos, el objetivo es realizar la transacción. Un actor es una entidad lógica, eso que quiere decir que no es una persona siempre y que a veces una misma persona puede actuar más de una vez o tener distintos, ser muchos actores. Los actores, existen los actores receptores y los actores transmisores y son distintos, aun cuando un mismo individuo actúe de un actor receptor o de un actor emisor. Y como les dije, los actores pueden ser personas y pueden ser sistemas. Después existe el actor primario. El actor primario es el actor principal que inicia el caso de uso. Es por su willing de hacer algo, es lo que nos permite el concepto de querer crear este caso de uso. El caso de uso debe satisfacer su objetivo, el objetivo de exactamente el actor primario. La ejecución real de quién hace algo con el sistema para que ese deseo sea satisfecho, a veces puede ser un actor secundario. Entonces, un ejemplo, imagínense que un vicepresidente le pide a su asistente que obtenga los reportes de crecimiento de venta de una región dada. Y puede que los reportes se produzcan disparados por un temporizador en vez de una persona. Entonces, puede ser que el temporizador interactúe con el sistema, con el sistema pidiendo estos reportes. Sin embargo, el vicepresidente era el actor primario que deseaba esos reportes. Y después existe el escenario. El escenario es un conjunto de acciones realizadas con el fin de alcanzar un objetivo bajo determinadas condiciones. Las acciones
se especifican como un conjunto de pasos. Este conjunto de pasos en general está enumerado, ya lo van a ver. Un conjunto de pasos es un paso es una acción lógicamente completa realizada tanto por el actor como por el sistema. Y ahí paro un segundo y quiero decir que cada paso tiene que ser en particular, en general, existen excepciones, pero en general cada paso es ejecutado por uno en particular, o por el actor o por el sistema. Y bueno, un escenario es una interactuación, es decir, es como de alguna manera una actuación entre lo que va a hacer el usuario y lo que va a hacer el sistema. Generalmente se representan en secuencia, pero no es necesario que sea así, nosotros sí lo vamos a representar en secuencias y podría ser que alguno que otro paso de esta secuencia se esté ejecutando en la realidad después en paralelo. Un ejemplo, ingresar información, que lo hace el actor. Ahí lo ponen entre paréntesis, ya van a ver que en la práctica nosotros vamos a decir Juanito Pérez ingresa, o el actor primario ingresa información. Validar la información que el sistema es lo que hace el sistema para alcanzar el objetivo y registrar la transacción. Esto a veces las cosas internas se mencionan, otras veces no se mencionan. Y después, en realidad, este escenario se lo divide en dos pedazos, que es el exitoso principal, cuando todo funciona bien y con normalidad, y cuando se logra el objetivo, y los escenarios alternativos, que es cuando hubo algún problema. Y para cada uno de los problemas nosotros vamos a tener que especificar qué es lo que se supone que se hace con ese problemita. En particular, la idea de los casos de uso es que los escenarios exitosos estén completos y muy probablemente los alternativos no estén completos, porque es casi pensar en muchísimas cosas a la vez. Entonces, un caso de uso es una colección de muchos escenarios. Un escenario puede emplear a otros casos de uso, es decir, puede haber una situación jerárquica. Un subobjetivo del objetivo de un caso de uso puede realizarse en otro caso de uso. Y como dije, existe la organización jerárquica de los casos de uso. Por ejemplo, el proceso de autenticación durante el retiro del dinero de un cajero automático puede ser un caso de uso. Los casos de uso especifican funcionalidades describiendo la interacción entre el actor y el sistema, y acá me paro un segundito y me gustaría que entiendan que el caso de uso no habla de cosas que no tienen que ver con el actor para con el sistema. Por ejemplo, me ha sucedido encontrar casos de uso donde, por ejemplo, yo les pido, bueno, ¿cómo es el caso de uso de un farmacéutico vendiéndole un remedio a un paciente que viene a comprarlo? Entonces me ponen en el caso de uso. El paciente entra a la farmacia. 1. El paciente entra a la farmacia. 2. Le pide al farmacéutico el remedio. Y ahí paro. A mí no me importa si el paciente entró a la farmacia. A mí no me importa si el paciente llamó por teléfono a la farmacia. A mí no me importa si el paciente vino gateando a la farmacia. Es decir, todo eso es externo al caso de uso. Más aún, si, bueno, voy a hablar de ejemplos, pero es muy importante entender qué cosas no van en el caso de uso. El caso de uso es una interacción entre el sistema y la venta. Por ende, por ejemplo, en este caso de uso del farmacéutico, es la situación de la farmacia con el sistema computacional que guarda esta venta. Por ende, si el farmacéutico estuviera trabajando con la máquina donde le está poniendo, bueno, vino un paciente pitu, 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 a comprar el remedio pitu, 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 pitu,
En realidad podría estar, em, ¿cómo expresarlo? Al sistema, el farmacéutico le podría estar mintiendo, que nunca vino ese paciente a pedir eso. Entonces, hay que tener mucho ojo en tratar de entender que en el caso de uso vamos a hablar de quién usa el sistema, cómo usa el sistema y cómo el sistema le está contestando, sin importar si lo externo, sin importar de las cosas externas. Vamos a tocar este tema más adelante. Se enfoca en el comportamiento externo, pero bueno, me gusta que salga esto ahora, externo del sistema. Siempre nos hablamos del sistema en particular del cual estamos hablando. Los casos de uso son primariamente textuales, los que vamos a usar nosotros. Los diagramas de caso de uso son suplementos que a veces se usan, que muestran casos de uso, actores y sus dependencias. Y bueno, y proveen una visión bastante generalista, suelen ser estéticamente así. Eh, hay muchas opciones, nosotros no las vamos a pedir. Y es importante porque a veces se cree que un SRS es simplemente muchos casos de uso. Y no es así, ya creo que hemos hablado mucho de lo que es una SRS, pero cualquier cosa, si alguien tiene duda, es importante entender que los casos de uso son muy importantes dentro de una SRS, pero no lo son todos. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, las personas, la idea es hacer un pequeño sistema para subastas online. Las personas pueden comprar o vender productos. Suponemos un pequeño subsistema de pago donde cada comprador o vendedor tiene una cuenta. Fíjense que en este sistema tenemos compradores y vendedores. Sin embargo, como usuarios, uno puede pensar de que la misma persona puede querer comprar y vender. Pero para el sistema, estas son funciones independientes, por ende son actores independientes. Puede ser que el mismo ente en un momento actúe como un actor dentro de una compra y en otro momento actúe como un actor diferente dentro de una venta. Además, el sistema de subasta mismo es un interesado y como tal puede ser un actor. Entonces, vamos a pedir 3 casos de uso: poner un ítem bajo subasta, efectuar una oferta y completar una subasta. Estéticamente son así los casos de uso. Hay partes de acá en esta que no, en esto vamos a hacer, yo les diría, casi todo es fundamental. Así que esta es la estética de lo que van a ser los casos de uso que ustedes van a tener que presentar en el Take Home. El caso de uso tiene una numeración que los enumera para referencias posteriores. Tiene un nombre y es muy importante que el nombre ya nos diga más o menos y nos haga entender qué es lo que el caso de uso hace. Especifica claramente quién es el actor primario. En caso de que exista un actor secundario, también se debería especificar. El actor primario puede ser una persona o un sistema. Después habla de una precondición. Precondición, ustedes ya saben, por años anteriores, es todo lo que se debe cumplir para que ese caso de uso se pueda ejecutar. La precondición describe lo que el sistema debe asegurar antes de iniciar el caso de uso. Y después vamos a los 2 tipos de escenarios. Vamos a poner, volviendo al ejemplo, el caso de uso número 1, poner un ítem bajo subasta. Entonces yo con solo leer el nombre ya sé más o menos de qué es el caso de uso que habla. El actor primario será el vendedor. La precondición será que el vendedor esté logueado dentro del sistema. En general, las precondiciones hablan de logueado, no logueado, todo ese tipo de cosas. El escenario exitoso principal dice, y de vuelta lo que yo les había mencionado antes, fíjense que ahí tenemos enumeración de las situaciones y esa enumeración nos va a servir posteriormente para mostrar
cuando nos referimos a escenarios excepcionales o cosas que anduvieron mal, nos van a ayudar la referencia a la numeración que existe en el escenario exitoso. Entonces, el exitoso dice, el vendedor pone un ítem en subasta y nos dice, entre paréntesis, pequeñas cositas que significa poner ese ítem en subasta. Eso pasa a ser muy importante porque el poner un ítem en subasta, uno tendría, es decir, yo programador, leo este caso de uso y tengo que entender que cuando alguien me dice que el vendedor pone un ítem en subasta, está queriendo decir que está en una pantalla donde se le permite establecer la categoría del ítem, se le permite hacer una descripción del ítem, poner una foto del ítem, etc. Entonces, eso es importante también. Estas descripciones de los casos de uso no son solo para hacer el contrato con el cliente, sino para que el programador sepa qué es lo que se espera cuando alguien quiera poner un ítem bajo subasta. Punto 2. El sistema le muestra al vendedor viejos precios de ítems similares. Punto 3. El vendedor especifica el monto de oferta inicial y la fecha de cierre de la subasta. Punto 4. El sistema acepta el ítem y lo publica. Y acá voy a parar un chiquito. Muchas veces, muchos de los casos de uso tienen todos sus puntos como se ve acá. El vendedor hace esto, el sistema hace esto, el actor hace esto otro, el sistema hace esto otro, el vendedor, el actor, el sistema, el actor, el sistema, el actor. A eso nos referimos con la interacción que sucede entre el sistema y el actor. Y bueno, entonces como dije, acá muestra un caso excepcional, que es el caso que se refiere a la situación 2, el sistema le muestra al vendedor, bla, bla, y dice, bueno, una de las posibilidades, por eso se pone 2.a, porque no es la única, pero una de las posibilidades es que no existen ítems subastados bajo la misma categoría. Entonces, siempre que yo pongo, como quien diría, expreso un posible problema, tengo que expresar una posible solución. Entonces dice, el sistema informa al vendedor la situación, bla, bla, bla. Entonces, cada uno de los escenarios excepcionales me van a apuntar a un posible problema y me van a dar una posible solución de ese problema. Las listas excepcionales no son exhaustivas, eso ya lo había dicho. Caso de uso número 2, efectuar una oferta. El actor primario es el comprador. La precondición es que el comprador esté logueado dentro del sistema. El escenario exitoso principal dice, el comprador ojea en busca de elegir algún ítem. El sistema le muestra la clasificación del vendedor, la oferta inicial, bla, bla, bla. El comprador especifica, fíjense de vuelta, acá está actor, sistema, sistema. El comprador especifica la oferta, el sistema acepta la oferta, el sistema actualiza el monto efectuado. Es decir, acá una particularidad de este caso de uso es que nos habla también de cosas más internas que hace el sistema a veces. Algunas de las acciones pueden contener referencias a otros casos de usos también. Pueden haber, bueno, acá sería una jerarquización de los casos de uso. Las listas de acciones pueden contener acciones que no son necesarias para el objetivo del actor primario, porque habíamos dicho que en general el caso de uso entero era tratar de resolver el problema que tiene el actor primario. Sin embargo, el sistema debe asegurar que el objetivo final, así como los otros objetivos, puedan cumplirse. En este caso, los escenarios excepcionales podrían llegar a ser que en el punto 3 el monto está por debajo del mayor monto ofertado, entonces de vuelta, el problema, el monto está por debajo del mayor monto ofertado. En la solución, el sistema le informa al comprador y le solicita que haga una nueva oferta. Otro problema podría ser que el comprador no tiene fondos suficientes en la cuenta y por ende doy la solución, el sistema cancela la oferta, bla, bla, bla.
muy importante que se preocupen porque los escenarios excepcionales, si van a plantear un problema, den una posible solución. Caso de uso número 3. Completar una subasta. El actor primario es el mismo sistema de subasta y esto es lo que yo ya había mencionado, el hecho de que a veces un, un otro sistema o el mismo sistema pueden ser actores. Precondición, llegó la fecha de cierre de la subasta, escenario exitoso principal, seleccionar la oferta más alta, enviar un mail al comprador seleccionado informándole del monto final, enviar también un mail a los otros compradores, debitar de la cuenta, transferir de la cuenta, eliminar el ítem. Y no se plantean escenarios excepcionales. Y después tenemos como caso de uso, y fíjense que le ponen 0, que es como porque están pensando en una jerarquía, es subastar un ítem, actor primario, el sistema de subasta, ámbito, y el ámbito acá es la primera vez que aparece, úsenlo cuando lo necesiten, es opcional, organización conductora de la subasta, precondición, ninguna, fíjense lo que es opcional y no opcional, la precondición no es opcional, hay que explicitar si es ninguna. Escenarios exitoso principal, el vendedor pone un ítem bajo subasta, varios compradores efectúan ofertas, en la fecha de cierre se completa la subasta y fíjense que están subrayados acá los que son otros casos de uso y obtener feedback, bla, bla. Entonces, este caso de uso 0 es el caso de uso a nivel resumen. Tenemos el ámbito que especifica el subsistema al cual se aplica este caso de uso. Y después también es posible especificar postcondiciones, otra de las opciones que nos permiten los casos de uso, no siempre también son opcionales. ¿Qué es lo que nos dan los casos de uso? Imagínense que tenemos todo nuestro sistema dividido en lindos casos de uso. Y bueno, los casos de uso nos proveen un medio muy adecuado para la discusión o el brainstorming con el usuario. Como les dije, también ayudan mucho al análisis. También se pueden hacer con refinamiento, es decir, hacer un caso de uso, el caso de uso 0 que plantearon recién, hacerlo inicialmente y a partir de ahí irse para adelante. Está bueno porque nos hace pensar desde los más grandes a los más chiquitos. Es como que suelen emerger naturalmente. Y bueno, ¿cómo podemos pensar? Los casos de uso pueden elaborarse haciendo refinamientos paso a paso y en este contexto se presentan varios niveles de abstracción. En general se habla de estos 4 niveles que son los que nombramos de ahora en más. Lo primero es pensar en los actores y los objetivos que estos actores tienen, preparar una lista de actores y de sus objetivos, proveer un breve resumen del caso de uso, es decir, algo hablado. Esto define el ámbito en general del caso de uso y también se puede evaluar la completitud de todos los casos de uso que estamos manejando. Los escenarios exitosos principales, para cada caso de uso, expandir el escenario principal. Esto provee el comportamiento principal del sistema. También acá es donde nos podemos pensar bueno, quiénes son los participantes, quiénes son los actores, bla, bla. El tercer punto es pensar en las condiciones de falla, cuando las cosas andan mal, listarlas. También ahí uno puede decir cuáles no vale la pena ponerlas y cuáles pasan a ser importantes a partir de la resolución que queremos de ellas. Identificar de cómo y por qué puede haber una de estas fallas. Y bueno, por último, la manipulación de las fallas, que bueno, muchas veces algo
muy fuerte a discutir con los usuarios, especificar el comportamiento del sistema para cada condición de falla. Y lo más probable es que al realizar esto surjan nuevas situaciones y nuevos actores y cosas que uno no había planeado. Estos 4 niveles pueden dirigir el análisis desde lo más abstracto hacia lo más detallado, sin embargo no tiene por qué uno seguir explícitamente estos 4 puntos. Los casos de uso deben especificar el nivel de detalle que se desea especificar. No hay criterio para determinar cuán detallado o cuán no detallado uno quiere hacer. Algo sumamente importante y que sí vamos a enfatizar mucho a la hora del proyecto es que lo que se llamarían las buenas costumbres. Que a la hora de escribir, igual que de vuelta, piensen en las características que habíamos dicho que tenía que cumplir una SRS, de ser precisa, consistente, bla, bla. Los casos de uso son partes de una SRS. Por ende, vamos a exigir que estén escritos de manera no ambigua, que sean consistentes, etc. Y una manera de hacerlo es usar gramática simple, oraciones cortas, oraciones con descripciones precisas, especificar claramente todas las partes del caso de uso y cuando sea necesario achicarlos o agrandarlos, es decir, combinarlos o dividirlos entre ellos. Muchas veces sucede que aunque uno cree haber entendido al otro, lo que uno se imagina es muy distinto a lo que el otro se imagina. Y acá de vuelta me acuerdo de lo que yo les decía de la firma del contrato entre los holandeses y los chinos en esa situación que me tocó vivir. Existe toda una parte, como les dije, para cada una de las fases del proceso de software que nosotros hemos dividido, que acabamos de casi terminar de ver, la de análisis y requerimientos para generar, nos van a dar una entrada, que es lo que desea el usuario, en este caso, nos van a dar una salida, que en este caso es la SRS, y cuando tengamos esa salida vamos a querer hacer un poquito de búsqueda de errores, de validación de que lo que hicimos está bien. Entonces, de eso vamos a hablar ahora. Debido a la naturaleza de esta etapa, y cuando hablamos de naturaleza es de que muchas veces esta etapa está dirigida por lenguaje natural, que es de por sí ambiguo, suelen haber muchos errores. Más aún, todo el sistema al final va a ser contrastado con esta etapa. Por ende, los errores, como ya lo hemos mostrado, son bastante importantes. Tenemos que tener cuidado para que ellos no existan. Es caro corregir los defectos de requerimiento con el avance del tiempo. Esto ya lo vimos, lo mostramos en esa ecuacioncita donde mostramos que a veces perder 100 horas hombre tratando de revisar, de validar bien una SRS vale la pena. Se debe intentar corregir esta etapa. Apenas se termina, revisar, gastar tiempito. Existen estudios demostrando que los errores más comunes en general son de omisión, que uno se olvida de escribir algo, de inconsistencia de un 10 a un 30%, fíjense lo que dice, es muchísimo. Hechos incorrectos, errores de lo que uno consideraría incorrectitudes, también se encuentran de un 10 a un 30%. Y después ambigüedades, de un 5 a un 20%. Entonces estamos hablando de que está muy bueno que gastemos tiempo en esta parte, haciendo brainstorming, mostrándole los casos de uso al usuario, etcétera, para tratar de encontrar estos errores. Y bueno, existen errores extras y problemitas extras. ¿Cómo es esta validación? Como les dije, en general son grupos de personas que van a agarrar lo que está escrito y analizarlo. En general, este grupo está conformado por el autor de la SRS, el cliente, quien contrata, representantes de los usuarios, que a veces pueden ser clientes, otras veces no, y los desarrolladores, quienes van a generar el sistema.
Es muy importante, casi crucial, que en esta parte esté el cliente y el usuario. El proceso es un proceso de inspección estándar. Los procesos de inspección los vemos en la parte de procesos luego, pero bueno, sigue las normas típicas de una inspección estándar. Pero lo bueno es que se ha demostrado que se puede detectar entre el 40 y el 80% de los errores de requerimiento, es decir, que es efectivo, que vale la pena perder tiempo en tratar de hacer una validación. Y después existen las listas de controles, que yo al principio me costó mucho entender por qué. Me parecían obvias, esa es la verdad. Sin embargo, con los años he visto que está bueno, eh, que algunas partes son obvias, pero para otras personas no. Y siempre tienen que pensar en lo que yo dije al principio, de que estamos hablando de empresas donde hay mucho movimiento de personas y a veces hay cosas que son obvias para alguien que ha venido trabajando en el mismo proyecto durante mucho tiempo, pero para las nuevas incorporaciones necesitan de estas obviedades, por así decirlo. Acá muestro un ejemplito de una lista de control. No vamos a hablar de todo, pero se definieron todos los recursos de hardware, se especificaron todas las funciones requeridas por el cliente, son testeables todos los requerimientos, eso me encanta. Muchas veces uno tiene requerimientos que no son testeables y eso no sirve. Se especificaron todas las respuestas a condiciones excepcionales, eso es lo que yo les dije, que en los take home no vamos a permitir que no suceda. Se especificaron los tiempos de respuesta de las funciones. Bueno, uno con los años va haciendo más accurate la lista, estas listas de control, y uno se va haciendo más canchero de qué cosas son las que hay que revisar para que a futuro no hayan problemas. Las listas de control, dicho sea de paso, no existen, existen las típicas, pero cada empresa tiene su propia lista de control y va generándolas. Más aún, ustedes como alumnos pueden tener sus propias listas de control para distintas cosas. Y por otro lado, existen herramientas de todo tipo, existen herramientas para la parte de análisis, así como existen herramientas para la parte de validación de la SRS. Bueno, cuando tenemos lenguajes formales, estas herramientas nos ayudan mucho, como yo ya lo mencioné. Acá hay unos ejemplos de lenguajes formales: Z, B, Alloy, autómatas, redes de Petri, álgebras de procesos, lógicas. Existe un montón. Lo lindo de estos lenguajes formales, bueno, a mí me gusta, es el hecho de que tienen en general asociadas herramientas que son automáticas o semiautomáticas. Lo malo es que en general cuando uno trata de hacer algo muy grande suelen explotar. Explotar se le llama que no pueden manejar esas dimensiones. Pero cuando lo que uno hace es, bueno, las usa para eh, pedacitos de la SRS que sean cruciales. Y, y estas herramientas nos permiten verificar consistencia, dependencias circulares y propiedades específicas. Y lo interesante es que muchas veces ven cosas que el ojo humano es como que no está entrenado a ver. Está muy bueno, aunque sea un poquito, incursionar en los lenguajes formales y sus herramientas asociadas. Eh, Estas herramientas, algunas de ellas también permiten simular para poder comprender la completitud, la correctitud de lo que hemos generado. También tenemos las métricas. Para poder estimar costos y tiempos y planear el proyecto se necesita poder medir el esfuerzo, y esto es una parte crucial a la hora de la economía. Ya lo verán, el esfuerzo del proyecto depende de muchos factores en general, pero muchas veces lo que queremos es saber eh, el tamaño de lo que va a suceder, de cuán grande va a ser nuestro sistema. La verdad es que el tamaño solo se puede estimar y bueno, existen maneras de ayudar a esta estimación. La verdad es que los estimadores suelen ser malísimos. Es muy difícil estimar correctamente.
Pero existen métricas, bueno, hay una métrica, es decir, una métrica es importante solo si es útil para más adelante, y lo que se va haciendo es a veces empezar a partir de una métrica y después cada vez tunearla y manejarla. Em, no podemos asociar la métrica de un proyecto con o no podemos asociar el tamaño de un proyecto al tamaño de una SRS, porque el tamaño de una SRS depende mucho de quién la hizo. Puede ser muy verborrágica o puede que no, etc. Entonces, existen ayudas, como es esto, el punto función, que es una manera que agarrando una SRS nos da opciones y nos dice, bueno, busca esto, esto y esto. Y básicamente desde una SRS nos lleva a decir, a estimar, porque en realidad es una estimación, cuán grande puede llegar a ser nuestro sistema. Entonces eso es lo que voy a plantear ahora. Entonces el método de punto función es una métrica como las líneas de código. Lo interesante de esta métrica es que como entrada recibe solo una SRS, es decir, estamos muy verdes, no sabemos nada de lo que va a hacer el sistema y sin embargo ya nos da un número y eso vale mucho. Y define el tamaño en términos de la funcionalidad. Entonces, lo que hay que lograr hacer es ver qué tipo de funciones están descritas en la SRS, y las que en particular el punto función se preocupa son las entradas externas, las salidas externas, los archivos lógicos internos, los archivos de interfaz externa y las transacciones externas. El tipo de entrada de dato, control externas a la aplicación. La salida se refiere al tipo de salidas que deja el sistema. Los archivos lógicos de los datos, del control de la información generado, usado o manipulado. Puede que un sistema tenga pocas entradas y salidas, pero en realidad mueva muchos archivos de control. Los archivos que van desde una aplicación hacia otra, es decir, que son compartidos o usados entre las aplicaciones. Y por último, los input y output en el momento, es decir, las queries. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta métrica? Nos dice, primero, analicemos si nuestro sistema es un sistema ellos dicen simple, promedio y complejo, pero se refieren a simple es un sistema que es chico, o que puede ser un poquito grandecito, pero en realidad no es complicado, es una cosa que ya la venimos haciendo. Y el complejo es una cosa que puede llegar a ser chico, pero sumamente difícil, o puede llegar a ser muy grande. Entonces, la idea es que nosotros analicemos qué tipo de sistema tenemos y después analicemos cuántas de estos tipos de funciones tenemos y ponderemos con respecto a estos pesos. Entonces, si yo tengo 5 salidas externas y mi sistema es promedio, voy a usar el 5. Si tengo 5 salidas externas, pero mi sistema lo considero complejo, voy a usar el 7. Y bueno, acá está. Después de que cuento cada uno de estos tipos de funciones, como les dije en ese ejemplo de las 5, lo que hago es ponderarlo con ese valor y hago esta sumatoria. Esta sumatoria, fíjense que me da un número de la nada, se le llama el UFP o punto de función no ajustado, ya nos da un número, nos da un valor. Después les voy a decir cómo usamos ese valor. Pero existe, posteriormente a que se creó este primer UFP, apareció el UFP ajustado, por así decirlo, que es el ajuste, es el CAF. Les voy a poner todo, así me gusta más. Y
a lo que se le llama, es decir, el UFP fue el inicial, pero después a qué se le llama un punto función, al UFP por este CAF. Este CAF se obtiene de la siguiente manera. Se empieza a pensar en la complejidad del entorno, se evalúan según las siguientes características. Son estas 14 características que están denominadas ahí. La comunicación de datos, el procesamiento distribuido, la actualización online, la reusabilidad que yo voy a creer que va a tener mi sistema, la facilidad para la instalación, todas cosas extras yo debo analizar para cada una de esas cosas extras y usar lo que dice la tabla del lado derecho. Analizar, si no están presentes, le pongo un 0. Si la influencia es muy significativa, moderada, promedio o algo significativa, o, insignificante o muy significante, fuerte, etc. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro una de las del 2, las 14 posibilidades. Si hay múltiples sitios, veo, no hay múltiples sitios, listo, le pongo el 0. Entonces así generó el CAF, que se genera con esa formulita que es especial, que uno dice, bueno, ¿de dónde salen esos números? Bueno, hay toda una explicación y se fueron tuneando. Más aún, cada empresa a veces tunea esos números de diferente manera porque le convienen más. Pero bueno, me da un número, genero esa fórmula, obtengo un número y después, así genero el CAF, agarro y multiplico estos dos valores, el CAF y el UFP. Y ahí obtengo otro número que van a ser los puntos función. Y lo interesante es que existen evaluaciones que nos pueden llegar a decir, bueno, un punto función es igual a 125 líneas de código en C, o un punto función son 50 líneas de código para Java o C++. ¿Qué es lo que uno hace en la realidad? Uno tiene una empresa nueva, genera esto y generan los números y saca este numerito que nos dice que es un punto función. Pues uno analiza, bueno, tengo 10.000 puntos función, entonces imagino que el sistema va a terminar siendo tantas líneas de código, entonces imagino que voy a necesitar tanta gente trabajando tanto tiempo para generar esas líneas de código, entonces cobro tanto. Con los años uno se va avivando y va entendiendo que en realidad yo estimé muy mal, que para mí un punto función no es 120 líneas de código en C, van a ser 150. Y bueno, lo voy cambiando, lo voy tuneando. Eso es lo lindo que tiene esta métrica. Tal vez al principio quede muy desfasada con la realidad, pero uno después puede ir haciendo cada vez más cerca. Y eso está bueno. Después existen las métricas de calidad. Las métricas de calidad, un detalle, punto función se toma siempre, en todos los parciales. No vengan a rendir si no lo saben. Métricas de calidad. La calidad de la SRS tiene un impacto directo en el costo del proyecto. Eso ya lo habíamos dicho, si queríamos un sistema de calidad, necesitamos que la SRS sea de calidad. Por ende, necesitamos de alguna manera tratar de medir la calidad. Las métricas de calidad directa, existen dos tipos, existe la directa y la indirecta. La directa lo que hace es evaluar la calidad del documento, estimando el valor de los atributos de la calidad, es decir, de todas las, ¿se acuerdan que nosotros dijimos hasta características que tenía que cumplir? Vemos si están o no están. Y las indirectas evalúan la efectividad de las métricas de control de calidad usadas en el proceso en la fase de requerimiento, es decir, números de errores encontrados, frecuencia de los cambios de los requerimientos, etc. Si alguien me está pidiendo muchos cambios de requerimiento cuando yo estoy en la etapa de diseño, por ejemplo, debería analizar si la etapa de análisis fue bien hecha. Lo importante es que todas estas métricas nos dan pasa a ser importante a futuro cuando queremos hacer estadística. Finalmente, como lectura, acá dice complementaria, pero yo diría todo lo que venimos hablando es el capítulo 3 del Jalote,
no es complementario, lo tienen que hacer. Si es complementaria, no es opcional, tienen que leer ese capítulo, tienen que entenderlo. Nada, excepto lo de análisis de prototipado, todo lo otro, lo que se toma es lo que están en las slides. Sin embargo, ahí pongo los dos links de lo de la SRS, que son videos graciosos, están muy buenos, son muy descriptivos de lo que les va a pasar en la vida. Y por último pongo el link al libro de Amy sobre requerimientos. Espero que hayan disfrutado el capítulo 3.